En ocasiones no estaremos interesados en trabajar con una tabla a nivel de registro, sino que preferiremos hacerlo con información agregada derivada de ella. Por ejemplo, podemos tener una tabla en la que cada fila representa una venta individual, pero quizás lo que necesitemos sea analizar las ventas por cliente, por categoría de producto, por país, etc. En estos casos, la herramienta Agrupar por del editor de consultas nos permite generar una tabla ya resumida antes de cargarla al modelo de datos. Esto reduce drásticamente el volumen de datos que Power BI debe procesar, lo que se traduce en menor consumo de memoria, tiempos de actualización menores y un modelo más sencillo de mantener. Esta herramienta agrupa las filas que comparten valores comunes en las columnas que especifiquemos y calcula las agregaciones que necesitemos, sumas, promedios, recuentos, etc. De hecho, el escenario descrito podría ser perfectamente el que tenemos en pantalla. Esta tabla contiene un registro por cada venta realizada, incluyendo información sobre la fecha de la venta, el número de unidades vendidas, el importe de venta, el margen obtenido, la categoría del producto vendido y el país en el que se ha realizado la venta. En realidad, esta tabla en concreto no tiene más que 5.000 registros, pero podrían ser millones o decenas de millones. Y en este primer ejemplo, podríamos estar interesados en trabajar simplemente con las ventas a nivel de país. Para ello, en la pestaña Inicio o en la pestaña Transformar, hacemos clic en la herramienta Agrupar por. Se abre este cuadro de diálogo, dejamos seleccionada la opción Básica y escogemos el campo por el que deseamos realizar la agrupación. En nuestro caso, el campo Country. En este otro espacio deberemos indicar la métrica a calcular para cada grupo obtenido. Como nuestro objetivo era obtener las ventas por país, seleccionamos como función de agregación la suma. Y vemos que además de la suma tenemos a nuestra disposición otras funciones muy útiles, como el promedio o el recuento. Como columna a sumar, escogemos la columna Amount que contiene los importes de cada venta. Y en este recuadro podemos dar nombre a la columna que va a contener esta métrica. Por ejemplo, Sales. Si hacemos clic en Aceptar, vemos que el resultado es una tabla con dos columnas. La primera contiene los diferentes países que aparecían en la columna Country que escogimos, y la segunda la suma de las ventas para cada país. Planteémonos ahora un objetivo un poco más ambicioso. Echemos un vistazo a la tabla antes de ejecutar la agrupación. En este segundo ejemplo podríamos querer agrupar por país y categoría de producto. Y para cada una de esas combinaciones podríamos desear obtener no solo las ventas realizadas, sino también el margen medio y el número de ventas. Y aunque podríamos eliminar el paso que ejecuta la agrupación para rehacerla de nuevo, voy a editarla haciendo clic en este icono. Tal y como podemos ver, con la opción básica seleccionada, solo podemos agrupar por un campo y solo podemos añadir una métrica, es decir, una columna adicional. De forma que para este segundo ejemplo necesitamos seleccionar la opción Uso avanzado. Opción que nos permite agregar según más de una columna y añadir más de una métrica. Queríamos agregar por país y por categoría de producto, de forma que dejamos el campo Country y añadimos el campo Category. Y observa que haciendo clic en los tres puntos que se muestran a la derecha de cada campo, podríamos mover el campo verticalmente, así como eliminarlo. Fijándonos ahora en las métricas, dejamos la suma de las ventas, información que se va a mostrar en una columna que estamos llamando Sales. Para mostrar el margen medio, añadimos una agregación adicional, damos a esta nueva columna un nombre representativo, por ejemplo, Average Margin,
y definimos la métrica. Queremos mostrar el promedio del campo margin. Por último, para mostrar el número de ventas, añadimos otra agregación. Le damos nombre, number of sales, por ejemplo. Dejamos la función de agregación recuento de filas, y en este caso no es posible seleccionar ninguna columna, pues esta función de agregación, tal y como indica su nombre, cuenta filas. Y también en este caso podemos hacer clic en los 3 puntos que se muestran a la derecha de cada métrica para moverla verticalmente o eliminarla. Hacemos clic en aceptar y vemos el resultado. Para cada combinación de país y categoría de producto, se ha obtenido la cifra de ventas, el margen medio y el número de ventas. Y en función del contenido de los campos creados, deberíamos darles tipos apropiados. En nuestro caso, tanto la cifra de ventas como el margen medio deberían recibir el tipo número decimal fijo. Es probable que te estés preguntando si es posible usar esta herramienta para agrupar por fechas. La respuesta es sí, pero con matices. Y es que Power Query no ofrece directamente opciones como agrupar por mes o agrupar por año cuando seleccionamos una columna de fecha. Sin embargo, la solución es sencilla. Antes de agrupar, deberemos crear columnas auxiliares que extraigan el período temporal que necesitemos. Para hacer un ejemplo sencillo, voy a duplicar esta consulta y en la copia voy a eliminar el paso que aplica tipos y el que realiza la agrupación que hemos definido, para de esta forma volver a la tabla original. Si deseásemos agrupar por año, por ejemplo, no tendríamos más que extraer el año de la fecha, seleccionando el campo y yendo a agregar columna, fecha, año. Ahora ya podríamos ejecutar la herramienta agrupar por, seleccionando la columna con el año y configurando la métrica a mostrar, por ejemplo el número de ventas. Tras un clic en aceptar, vemos el número de ventas por año. Y para ver una última opción, voy a volver a replicar la consulta y a eliminar el paso que realiza la agrupación y el que añade el año. Y voy a ejecutar la herramienta agrupar por, especificando como campo de agrupación, por ejemplo, el país. Hay una función de agregación que no he mencionado todavía, la función todas las filas. La selecciono y hago clic en aceptar. En este caso, el editor de consultas no obtiene un valor numérico que resuma de alguna forma los datos por país, sino que agrupa todas las filas asociadas a cada país en una tabla anidada, tablas a las que tenemos acceso a través de este botón. Es decir, aunque estamos agrupando según algún criterio, por país en este caso, seguimos manteniendo el nivel de detalle original, lo que nos permitiría, usando el lenguaje M en la mayor parte de los casos, aplicar transformaciones más complejas a los grupos obtenidos. Como vemos, la herramienta agrupar por del editor de consultas nos proporciona un medio sencillo, rápido y eficaz de crear tablas más manejables, reduciendo volumen, simplificando el modelo y enfocando la atención en lo relevante. Y facilitándonos también el llamado análisis exploratorio, pues nos permite entender más fácilmente la distribución de los datos. Evidentemente, antes de usarla, deberemos confirmar el nivel de detalle que necesitamos o que podemos permitirnos. Y deberemos también asegurarnos de que los datos han sido correctamente transformados. Piensa que si en la columna Category tenemos el valor hardware escrito con mayúsculas y el valor hardware escrito con minúsculas, estas dos etiquetas van a ser consideradas valores diferentes en la agrupación.